siendo las 18:30 horas del día 18 de octubre del 2013, la de la voz, secretaria de Acuerdos, licenciada Berenice Casillas Cruz, adscrito al Juzgado Segundo de Oralidad Civil, hago constar que nos encontramos constituidos en esta segunda sala de oralidad, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente 88/2013, relativo al juicio oral promovido por Orlando Teotli Sánchez Aguilar en contra de Trinidad Domínguez Piña y director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Preside la presente audiencia la ciudadana juez licenciada Ana Gabriela Martínez López. Se pide a los intervenientes, así como al público asistente, apaguen sus teléfonos celulares y guarden el debido respeto y silencio, solicitándoles se pongan de pie para recibir al juez. Buenas tardes, con asiento. En el lugar y fecha señalados por la Secretaria de Acuerdos, se declara la apertura de la audiencia preliminar en cumplimiento al ordenado improveído a la fecha 9 de julio del 2013. Secretaria identifica a los intervenientes en términos de ley, recabando copia certificada de sus identificaciones. Señora juez, debo saber que se encuentran presentes en esta sala la parte actora Orlando Teotli Sánchez Aguilar, asistido por su abogada, la licenciada Diana Rangel Pulido, así como la parte demandada, Trinidad Domínguez Piña, a través de su mandatario judicial, el licenciado Juan Luis Martínez Valero, en términos del artículo 112, párrafo 4 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, quienes previamente exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y corresponden con sus rasgos fisonómicos. Se pide a los intervenientes se pongan de pie, por favor. Por lo que procedo a tomar protesta de ley a los intervenientes para que se conduzcan con verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores a una pena privativa de libertad de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente de esta ciudad, conforme con el artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal. Actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Es todo, su señoría. Continuando con la presente audiencia, se declara abierta la fase de depuración del proceso. Por lo que hace a la legitimación en el proceso, la actora comparece por su propio derecho y la demandada también comparece por su propio derecho, pero en este acto, a través de su mandatario judicial, el licenciado Juan Luis Martínez Valero, en términos del artículo 112, párrafo 4 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, por lo que se encuentran debidamente legitimadas. De igual manera, se hace constar que no comparece la codemandada, el ciudadano director del Registro Público de la Propiedad del Comercio, ni persona alguna que legalmente le represente en esta audiencia, por lo que se hace acreedor a una multa por 2,000 pesos, ordenando se realice el trámite correspondiente para hacerla efectiva. No habiendo excepciones procesales que resolver, se cierra esta fase declarándose precluidos los derechos no ejercidos por las partes y se abre la fase de conciliación y mediación. Enterados de lo anterior, les pregunto, ¿existe la probabilidad de que lleguen a un arreglo? Sí, su señoría. Mi cliente ofrece la cantidad de 2,000 pesos y también un término de 1 mes para que acuda ante el notario público y comparezca y firme la escritura correspondiente. ¿Parte demandada? No, su señoría, toda vez que en calidad de mandatario judicial comparezco en virtud de mi cliente y yo no estoy en disposición de hacer un acuerdo con la parte de actora, entonces no me concierne hacer algo que no esté estipulado con mi cliente. En virtud de que no existe la posibilidad de llegar a un convenio, se cierra la fase de conciliación y les reitero, la existencia del Centro de Justicia Alternativa donde pueden acudir a recibir asesoría gratuita para concluir esta controversia a través de la mediación. Se abre la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Les hago saber
que en este caso de celebrar este tipo de acuerdos, deberán expresar con toda claridad si su aceptación es total o parcial con el contenido de cada hecho, sin que puedan variar la litis del principal introduciendo nuevos elementos, por lo que les pregunto. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? Sí, su señoría. Propongo como hechos no controvertidos los hechos 1 y 2 de mi escrito inicial de demanda, en virtud de que mi parte contraria ha manifestado de forma tácita que mi cliente se encuentra habitando el domicilio ubicado en Flamingos número 23, lote 23, manzana única, código postal 01470, delegación Álvaro Obregón de esta ciudad. ¿Parte demandada acepta? Sí, acepto. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. ¿Parte actora alguna propuesta? No, su señoría. ¿Parte demandada propone algún acuerdo? No, su señoría. Toda vez que no hay más propuestas, se aprueba el convenio de tener por cierto los hechos 1 y 2 de la demanda y sacarlo de la controversia, en el sentido de que en forma tácita se reconoce el domicilio de la parte actora. Se cierra esta fase y se declaran precluidos los derechos no ejercitados. Se abre la etapa de fijación de acuerdos probatorios, por lo que esta etapa tiene por objeto que se ponga de acuerdo sobre las pruebas a fin de evitar la preparación de las que sean ociosas, así como la repetición innecesaria de las mismas, a efecto de dejar de admitirlas o bien sobre el desahogo de testimoniales a cargo de un solo testigo. En su caso, pregunto a la actora si tiene alguna propuesta. Sí, su señoría. Por lo que se refiere a la prueba de inspección judicial hecha valer por mi contraria, pues debido a que en ningún momento se ha dicho que la demandada ha vivido en el domicilio o en algún domicilio determinado, y mucho menos que habita en el domicilio actual de mi cliente, ubicado, le repito, en Flamingos número 23, lote 23, manzana única, código postal 01470, delegación Álvaro Obregón de esta ciudad. En atención al principio de réplica, tiene el uso de la voz la parte demandada. Debe de acordarse de conformidad, porque mi cliente nunca ha tenido la posesión que dice mi contraria, por lo que nunca pudo haber vendido el inmueble, ya que nunca disfrutó de él. Habiendo escuchado a las partes, esta autoridad resolverá en la etapa subsecuente. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. ¿Parte demandada alguna otra propuesta? No, su señoría. Toda vez que no hay más propuestas, se cierra esta fase declarándose precluidos los derechos no ejercitados. Se abre la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, por lo que se procede a resolver sobre las pruebas ofrecidas por las partes. Se admiten al actor las documentales consistentes en el contrato privado de compraventa, así como las copias certificadas del folio real y todos los recibos que se obren autos consistentes en recibos de pagos del impuesto predial de los años de 1980 al 2006, recibos del pago del agua de los años de 1980 al 2006, recibos de pago del servicio de energía eléctrica de los años de 1980 al 2006, recibos de pago de servicio de teléfono de los años 1980 a 2006. La prueba instrumental de actuaciones también se acepta, así como la presuncional y confesional a cargo de la demandada y la testimonial a cargo de los testigos Giovanni Quiroz Maza y Leslie Mesa Montaño. Así también se admite la pericial en grafología a cargo del perito María Eugenia Ortiz López. Por su parte, se admiten a la demandada las documentales consistentes en instrumento notarial y recibos de pago de servicios públicos, así como la instrumental de actuaciones presuncional y confesional a cargo de la actora y pericial en grafología a cargo del perito Daniela Ivonne Juárez Romero. En preparación de las pruebas confesionales admitidas, quedan citadas ambas partes para comparecer personalmente el día y la hora de la audiencia de juicio, apercibidas ambas partes de que si no comparecen bajo una causa justificada, se tendrán por cierto los hechos que se les atribuyan. Finalmente, en lo que respecta a la testimonial, se previene al actor para que el día
día y hora de la audiencia presenten sus testigos apercibidos de que, de no hacerlo, se declarará desierta la prueba por falta de interés. En relación a los peritos, tienen el término de 10 días para aceptar y protestar su cargo, así como para rendir el peritaje correspondiente, tomando las muestras que consideren necesarias, a más tardar el tercer día después de esta audiencia. Para tal efecto, quedan notificadas las partes, la actora en forma personal y la demandada a través de su mandatario judicial. Para los fines señalados, esto es que comparezcan a estampar sus firmas para la pericial correspondiente ante esta presencia judicial y bajo su más estricta responsabilidad. Se previene a las partes de que, de no hacerlo, se declarará desierta la prueba por falta de interés. Se concede el uso y la voz a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Parte actora. Gracias, señoría. En este acto promuevo la objeción de documentos debido a que todos los pagos referentes a los servicios públicos no tienen nada que ver con la presente materia de esta litis. Además, mi contraria ha manifestado un predio diferente a que es materia de esta litis. Con la objeción de documentos que promueve la parte actora, se da uso a la voz a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga. No debe tomarse en cuenta la objeción que quiere hacer valer la parte actora, toda vez que, como ya lo expuse, mi contraria no ha disfrutado del bien inmueble que es de su propiedad. Parte demandada tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. En este acto promuevo objeción de documentos con respecto a los pagos de servicios públicos que datan de más de 20 años y en forma ininterrumpida. Con la objeción de documentos que hace valer el mandatario judicial de la parte demandada, se da uso a la voz a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga. Gracias, su señoría. No debe tomarse en cuenta ninguna de las supuestas objeciones de mi contraria, ya que solo se trata de una serie de manifestaciones carentes de toda lógica y de argumentación jurídica de la presente litis. Con las manifestaciones de ambas partes, se tienen por objetadas las documentales exhibidas por la parte demandada, las que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Para que tenga verificativo la audiencia de juicio, se señalan a las 11 horas del día 15 de octubre del año en curso, la que tendrá verificativo en esta segunda sala de oralidad, quedando citadas las partes para que concurran a dicha audiencia. ¿Parte actora alguna manifestación? Solicito se me expida copia certificada del registro electrónico de la presente audiencia. ¿Parte demandada alguna manifestación? Solicito se me expida copia certificada del registro electrónico de la presente diligencia. Se autoriza a las partes a su costa la expedición de las copias que solicitan, previo el pago de derechos correspondientes, con lo que concluye esta audiencia. Señorita secretaria, levante el acta correspondiente y realice las diligencias finales. Siendo las 18:50 del día 18 de octubre de 2013, se cierra la grabación de la audiencia solicitando a los concurrentes se pongan de pie para que la juez salga de la